Ahora sí. Gracias, muchas gracias, mi estimado. Bueno, estamos en el preámbulo todavía, estamos haciendo un preámbulo de lo que es en este caso el vanguardismo. Sí, gracias, gracias, mi estimado. Bueno, entonces estaba mencionando justamente que una de las cosas, de las nuevas cosas, del nuevo estado de cosas, de la nueva realidad que enfrenta el hombre, que es parte de este vanguardismo, justamente es darle esa responsabilidad, no individual, sino social. Una responsabilidad justamente que permite a ese hombre saber, poder convivir y aportar algo en esa convivencia, en ese entorno social. Esa es la finalidad principal también del ser humano, ¿sí? O ustedes, bueno, un día me preguntaron eso, ¿no? ¿Por qué uno quiere ser profesional? Entonces algunos de manera un poco fría, que es parte, por supuesto, ¿no? Quiero ganar dinero, dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Quiero tener un mejor estilo de vida. Perfecto, y es lo que uno va a querer, claro, para uno. Pero tu profesión también en un momento vas a ejercerla para los demás y vas a buscar contribuir con tu profesión para mejorar ese entorno social. Si eres médico, si eres administrador, si eres contador, si eres ingeniero, si eres docente, ¿sí? Si eres arquitecto, la profesión que tengas, ¿sí? Inclusive hasta el oficio que tengas, vas a tener que en un momento determinado aportar en algo, en mejorar ese entorno social. Esa es la función, esa es la responsabilidad social de que se habla en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, que justamente forma parte de este llamado existencialismo, que es uno de los sismos del vanguardismo. Entonces tenemos dos sismos ya. El primero, que es el futurismo, que inició todo este vanguardismo en 1909. El otro es el existencialismo, que justamente se continúa, digamos, esa forma de ver el arte, la belleza, que está vinculada a una cuestión más que todo de la existencia humana, ¿sí? Y también se plasmó eso con Albert Camus, quien sí obtuvo el premio Nobel y sí lo recibió, por supuesto, en 1957. Obras de Albert Camus encontramos El extranjero y La peste. Y La peste es una obra muy interesante, una novela muy interesante, en el cual se plasma la solidaridad. Otra vez, esa palabra vinculada a una responsabilidad social, por supuesto, ¿no? En este caso, la peste, los profesionales van a ser solidarios con los pacientes, por así decirlo, ¿no? Porque esta enfermedad era muy contagiosa y mortal. Entonces, los médicos, las enfermeras, los vinculados al mundo de la medicina, tenían que tratar a los pacientes. Muchos de ellos se rehusaban, decían, no, 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 yo no he estudiado para eso, decían algunos inclusive. Yo no he estudiado para venir a morir aquí porque ellos se han contagiado. Otros se expresaban así. Y había otros que los miraban y decían, ¿desde cuándo acá estudiar medicina te hace ser un humano? Más bien tienes que tratar con los seres humanos. Y por ese motivo algunos se arriesgaban, es cierto, se arriesgaban por su profesión justamente, que los motivaba a seguir, ¿no? Y ellos trataban a las personas. Muchas veces lograban que algunos se recuperen, otros morían en el intento, pero era parte de su labor, dicen, ¿no? Su solidaridad, a pesar de saber que tal vez podía perder la vida. Es una obra muy interesante de Albert Camus, La peste. Muy bien, ese es el ismo llamado existencialismo, con los dos representantes ahí franceses, por si acaso. ¿Ya? Y el otro ismo que vimos nosotros también, que se dio en Francia, ¿sí? Es con André Breton, el llamado surrealismo, donde el arte, la belleza, se va a desarrollar a través de la llamada escritura automática. ¿Cuándo se dice que hay una escritura automática? Cuando yo estoy en un mundo, por ejemplo, de los sueños, por estoy soñando, me despierto y todo lo que he visto en mis sueños comienzo a plasmarlo en un papel. Lo escribo, lo escribo, lo escribo. O hay momentos en los cuales uno está ido y vienen ideas sin pensarlas, o sea, no hubo el esfuerzo de pensarlas, solamente vienen ideas y estas las plasmo. Esas ideas son producto de mi inconsciente, dice, del ello. Y cuando hablamos de ello, del inconsciente, o tal vez algún deseo reprimido, ¿sí? Encontramos la influencia del llamado psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis influye en este ismo llamado el surrealismo, que es el ismo más importante, por así decirlo.
Profe, pero el futurismo no sería el más importante. No, el futurismo fue el que inició esta vanguardia, el que inició esta vanguardia. Pero el más importante sería el surrealismo, porque muchos escritores a nivel de Europa y Latinoamérica, incluyendo el Perú, son surrealistas, porque la forma de plasmar sus ideas proviene, dice, del inconsciente, del ello, de sus deseos reprimidos, de la libido en algunos casos, en otros de los sueños. Entonces, la mayoría tiene una forma de expresarse. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos representantes peruanos también que son surrealistas. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a otro ismo. Encontramos justamente que mencionábamos hace un momento el expresionismo que surge en Alemania con Franz Kafka, ¿sí? Donde el arte, la belleza se encuentran en desarrollar una profunda sensibilidad y a partir de ella crear situaciones reales que no lo son. Profe, ¿cómo creo una situación real sin algo real? Es algo absurdo justamente, ¿no? Pero así lo plasmó Franz Kafka, pues. ¿En qué obra? La Metamorfosis. Apareció de tantos problemas que tiene un hombre, ¿sí? Bueno, en la obra, el personaje Gregorio Samsa tenía muchos problemas económicos, ¿sí? Que lo agobiaban y que no podía dormir muy bien, no le permitía dormir porque estaba pensando, mañana, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque si no voy, no, comenzaba, debemos tanto, hay que pagar esta cuenta, o sea, ya estaba preocupado él, tanta preocupación, tanto estrés, lo llevó al día siguiente a despertarse convertido en un insecto gigante. Entonces, eso no es real, por supuesto, pero él hizo creer a las personas que podía ser real. Por eso dice que a través de una profunda sensibilidad, o sea, lo que en el momento está sintiendo la persona, te hace ver que te puede suceder esto, de convertirte en un insecto gigante, pero en realidad sabemos que no es así. Pero algunos tenían el temor de convertirse en un insecto gigante en esa época, ¿no? Muy bien. Otras obras de Franz Kafka, por ejemplo, El Proceso, El Castillo, La Muralla China, está América, Carta a mi padre, tiene varias obras. Nuestro representante, en este caso del llamado expresionismo, ¿sí? Franz Kafka. Otro ismo que se dio en este caso también en Francia, por si acaso, con Guillermo Apollinaire. ¿Recuerdan ustedes Guillermo Apollinaire que creó? Él es el creador de unos poemas que tiene forma de objetos, ¿no? Pero en realidad cuando uno se acerca a esa imagen, hay versos en cada parte, en cada línea de ese objeto, que al final representan una imagen. ¿Cómo se llama? A ver, Yair. Excelente, Yair. Los caligramas. Los caligramas cuyo creador era Guillermo Apollinaire, que justamente es francés y es cubista. Él justamente va a desarrollar estos caligramas, que ahora vamos a ver más adelante un par, ¿ya? Solamente como ejemplo nada más. Pero en España va a tener un representante, digamos, más importante, que es Pablo Picasso, ¿ya? Pablo Picasso, que justamente se da a entender que el arte del cubismo está en las figuras geométricas. ¿Ya? Ahora, en el tema del otro ismo, del dadaísmo, surge en Suiza, ¿sí? Y lo desarrolló un rumano llamado Tristan Tzara, donde la belleza radica en lo grotesco, en lo horrible, ¿sí? El arte para ellos es el ruido, la bulla, ¿sí? Mejor dicho, sería un antiarte, ¿cierto? ¿Ya? Esos son los dadaístas. Otro ismo también, otro ismo más. Otro ismo, el ultraísmo, que justamente surge en España, donde uno de sus representantes es Gerardo Diego, integrante de la generación del 27, donde el arte y la belleza se encuentran en el desarrollo de la metáfora, la eliminación de la rima, ¿sí? Ahí encontramos el ultraísmo, el ultraísmo. Y hay un escritor argentino, él, ¿sí? Que va a acogerse, que va a recibir la influencia de este ismo cuando él estuvo en España. Él se llama Jorge Luis Borges. Inclusive crea una obra que se llama Poemario, Fervor en Buenos Aires. Lo vamos a ver más adelante también, ¿ya?
Pero luego de eso, él deja el ultraísmo, 3 años le duró aproximadamente, se cansó del ultraísmo y pasó al surrealismo. Él es uno de los también poetas surrealistas también. Y aquí la pregunta también ha venido desde previa hace un tiempo, donde menciona justamente, dice, istmo que se originó en América. ¿Cuál es el istmo que se originó en América? Ahí lo tenemos. El llamado creacionismo. El llamado creacionismo, ¿sí? Que es originario de América. Profe, pero en una clase pasada usted mencionó que era el modernismo. Por ahí me dijeron en una clase. A ver, el modernismo no es un ismo. El modernismo es un movimiento literario que se originó en América. Y otra diferencia más es que el modernismo se desarrolló en el siglo XIX. Inclusive recordemos que había un precursor del modernismo, que era un cubano, José Martí, porque digamos, proporcionó las bases de lo que era justamente este modernismo, y era por eso precursor. Pero el modernismo en sí inicia en 1888 con la publicación de una obra llamada Azul por Rubén Darío. Entonces, siglo XIX, estamos hablando del siglo XX, a partir de 1909 hacia adelante, ¿sí? Por ese motivo se menciona que no tiene nada que ver el modernismo, compararlo con el creacionismo en este caso, que es el istmo, que es originario de América, ¿sí? Cuyo representante justamente encontramos al chileno Vicente Huidobro. Obra de Vicente Huidobro, Altazor. Ahora, para ellos el arte, la belleza, para los creacionistas, o lo que se encuentra dentro de este ismo llamado creacionismo, la belleza se encuentra en una totalidad lírica. Ese lirismo puede representarse de dos maneras, ¿no? Un lirismo puro y un lirismo social. Cuando hablamos de puro, está vinculado a los sentimientos. Y cuando hablamos de lo social, está vinculado a la protesta, al reclamo, ¿ya? Entonces, como dice, independiente de toda forma de contexto, no importa lo que se está llevando a cabo en ese momento, en lo que el autor en ese momento también quiere expresar ideas, sentimientos, ¿sí? Y como dice ahí, es una creación autónoma, en este caso del poeta, ya que el poeta representa o puede ser como un dios. El poeta es un dios capaz de crear historias, capaz de crear personajes, capaz de crear mundos, ¿sí? Eso viene a ser el creacionismo. Muy bien, muy bien. Ahora sí recordar, ¿no es cierto?, los sismos que forman parte de la vanguardia, y vamos a encontrar las principales características de este vanguardismo, ¿sí? Pero ya no como en el europeo, que vimos un vanguardismo vinculado a la narrativa, porque el vanguardismo europeo lo vimos en la narrativa, vimos justamente a Frank Kafka en narrativa, porque tenía sus novelas, y en ese caso la novela corta era La Metamorfosis, y vimos el vanguardismo en narrativa, aquella oportunidad. Ahora es narrativa lírica, en poesía. Algunas son iguales y hay otras que se diferencian, porque la narrativa es diferente a lo lírico, pues. ¿Ya? Utilizan técnicas innovadoras distintas. ¿Ya? Muy bien. En las características, por ejemplo, aquí, de manera genérica, sabemos nosotros que los vanguardistas son originales, tienden a la originalidad y van a rechazar toda tradición, expresión poética o artística en general del pasado. Van a rechazar todo ello. No van a estar, van a oponerse, van a intentar destruirla inclusive, ¿sí? Y van a adoptar nuevos credos estéticos, nuevas formas de apreciar el arte. Por eso está el futurismo, está el cubismo, está el existencialismo, está el expresionismo, está el ultraísmo, está el creacionismo y el surrealismo. Cada uno ve de manera distinta el arte, la belleza. Y ahí vemos también que experimentan en la técnica, en el uso del lenguaje, ¿sí? Van a crear palabras nuevas, sin significado. Sí, vamos a mencionar también ello. Hay una irrestricta libertad verbal al momento de expresarse. No hay parámetros. ¿Ya? Continúa la creación de fondo y forma. Ahí están los caligramas de Guillermo Apolenaire, por ejemplo, ¿sí?
hay una ruptura gramatical como efecto de la tensión emocional. Esta es una característica importante del vanguardismo poético, del vanguardismo lírico. Esa ruptura gramatical como efecto de la tensión emocional. ¿Sí? Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, Vallejo, en su poemario Trilce hay un poema 28, que ahora vamos a leerlo. Quiero que ustedes participen en la lectura. A ver si se animan, claro está. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en el poema 28, Vallejo está hablando sobre su madre. ¿Sí? Recuerda a su madre había fallecido justamente de César Vallejo, y él recuerda ahí a su madre. Está escribiendo sobre ella, pensando en ella, por supuesto, en ese momento, y de repente se desconcierta, se pone triste, melancólico, nostálgico, ¿sí? Se pone a pensar, recordar cómo era su madre, y hay un momento en el cual él ya dice, bueno, ya se tranquiliza, quiere continuar escribiendo y no tiene la hilación, no tiene la secuencia, no se da cuenta o no se percata de lo que había hecho al inicio, ahora quiere continuar y no es lo mismo que tiene. Entonces, pero aún así continúa haciéndolo. Eso es ruptura gramatical, un efecto de la tensión emocional, que se genera justamente, y eso va a generar justamente hermetismo en el contenido del mensaje. Profe, ¿cómo es hermetismo en el contenido del mensaje? Como no hay una secuencia entre lo que estoy escribiendo, ¿sí? En un momento determinado, luego como me conmuevo, quiero seguir escribiendo, lo hago, pero no concuerda, genera un mensaje oscuro, oculto, hay un mensaje ahí, pero tengo que descifrarlo, ¿sí? Entonces a eso le llama hermetismo en el contenido del mensaje. Y lo que se va a apreciar también tanto en lo lírico como en lo narrativo es la multiplicidad de puntos de vista. Los vanguardistas no quieren que piensen como él, no quieren que si él dice que el tema es el amor incondicional, ustedes también vean amor incondicional, pueden ver otro tema, es su punto de vista, es su percepción y eso tiene que respetarse. Los vanguardistas lo ven de esa manera. Muy bien, acá están los caligramas. Tienen forma, en este caso la forma de una mujer, ¿cierto? Una mujer con sombrero. El otro día me dijeron, profe, yo veo a un hombre que está con algo cubierto ahí sobre su cuerpo, y está sus dos zapatos, me dijo. Ah, mira, ve, qué percepción. Y no hay problema, es su percepción, ¿sí? Pero da a conocer en este caso lo que es una mujer con sombrero, ¿ya? El otro en este caso habla sobre el mar, ¿no? Un poema sobre el mar, y hace ver que como si fueran las olas del mar, ¿no? Bueno, también encontramos ese tipo de caligramas también, ¿sí? Muy bien, ese es un caligrama de Guillermo Polenaire, por ejemplo, ¿no? Lo que él justamente desarrolló en su momento, ¿ya? Ahora, profe, usted hablaba ahorita de las características de la vanguardia lírica, ¿cierto? ¿Y la narrativa cuáles eran? Como para recordar nada más, profe. Solo quiero recordar cómo eran las características de la vanguardia en la narrativa. Bueno, mencionamos, esa oportunidad mencionamos tres, que justamente una era la que donde el personaje, o sea, en una obra el personaje podía expresarse por sí solo, se desplayaba por sí solo, explicaba la situación en la cual se encontraba por sí solo. ¿Recuerdan cómo se llama esa técnica innovadora en narrativa de la vanguardia? Porque se creó justamente una obra llamada Ulises. El autor era James Joyce. Y él desarrolló esta técnica en esa obra, donde la personaje, en este caso Molly Bloom, se va a expresar de manera, digamos, muy bien, Jair, el monólogo interior. El monólogo interior. Es una técnica innovadora en la narrativa de la vanguardia. Y no solamente el monólogo interior, también estaba en el presente, se iba al pasado y regresaba a su presente. ¿Cómo se llamaba eso? En inglés le decíamos, Flashback. excelente, le dijimos flashback, pero nosotros dijimos bueno, narración en el plano temporal simultáneo. Narración en el plano temporal simultáneo, flashback en pocas palabras. Había una narración parcial,
había un narrador omnisciente, y lo que dijimos hace un momento, la multiplicidad de puntos de vista. La multiplicidad de puntos de vista. Muy bien. Entonces son las técnicas innovadoras en narrativa. ¿Sí? Solamente para recordar nada más, porque ahora estamos en lo lírico, ¿sí? Muy bien. Y aquí, como dijimos, esta diapositiva, se ven los caligramas. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro vanguardismo peruano y vamos a hablar de algunos representantes, ¿sí? Algunos representantes. Por ejemplo, tenemos en los representantes, ¿sí?, a Juan Parra de Riego, ¿sí? Él es autor justamente Himnos del Cielo, Polirritmos, Blanca Luz. ¿Ya? Tenemos en la foto, justamente está en la parte superior, mano derecha de la diapositiva, es su imagen de él para que lo conozcan, porque se habla de los autores, pero no lo conocemos, no sabemos cómo son, ¿no? Entonces ya por lo menos ahí pueden verlo por foto quiénes son, ¿no? Entonces, él era Juan Parra de Riego, por ejemplo. El otro es Alberto Hidalgo, ¿no? Panoplia lírica, son poemas, por si acaso, todos son poemas, o poemarios, mejor dicho. Química del Espíritu, Oden Stanley, ¿sí? Y también está Xavier Abril, es el último, ¿sí? Difícil trabajo, taquicardia, descubrimiento del alba. ¿Ya? Son obras en lo lírico que han desarrollado estos autores. Pero fíjense, siempre me han preguntado de ellos, hasta ahorita lo que yo he podido, digamos, ser parte, porque yo tengo cierto tiempo también en CEPREVI, ¿sí? Han tomado en cuenta a Juan Parra de Riego, ¿no? Pero con una pregunta muy particular. ¿Por qué? Porque de los tres, él es el escritor futurista. Él es el que desarrolló el futurismo en el Perú. Sí, voy a escribirlo acá en el chat por si acaso. Ya, de repente a alguno se le va, ¿no? Se le va. Ya voy a escribir. Ajá. Mayúscula. Parra de Riego. Ah. Ya voy a colocar aquí futurista peruano. O futurista nada más. Vinculado al futurismo, mejor, para que puedan tenerse en cuenta, ¿ya? Ahí está. Entonces la pregunta era, obra del futurismo, bueno, obra perteneciente al istmo, en este caso futurismo, peruano. Entonces, ahí no te colocan quién es el autor. Cuando dicen futurismo peruano, ese es Juan Parra de Riego. Entonces, tengo que buscar la obra. Y en las obras estaba Polirritmos. Polirritmos. La otra obra importante de él también es Himno del Cielo. Himno del Cielo también es importante. ¿Ya? Entonces, ya saben quién es el futurista peruano, Juan Parra de Riego. Profe, y los otros dos, Alberto Hidalgo, Xavier Abril, ellos son surrealistas. Ellos son surrealistas y no son los únicos, ¿eh? Los que vienen a continuación también son surrealistas. Ahí está Carlos Oquendo de Amat con sus 5 metros de poemas. 5 metros de poemas. También es surrealista, por si acaso. Profe, ¿y mide 5 metros? Sí, mide 5 metros su poemario. Sí, porque es un poemario. Es un libro que justamente se lo voy a mostrar a continuación. Este es el libro, 5 metros de poemas. ¿Sí? Encontramos justamente ahí que están las hojas como que desglosadas, ¿no? Y al final se forma como un acordeón. Y cuando uno lo mide, 5 metros. Por ahí dice, profe, 4.99. 5 metros, 5 metros. ¿Ya? Esa es la obra de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas. Ya, ahí está su imagen en la parte superior, en este caso izquierda, ¿sí? Él es Carlos Oquendo de Amat. El otro es Emilio Adolfo Westphalen, también surrealista, con su obra Ínsulas extrañas, Abolición de la muerte, también están ahí, ¿ya? Ahí está tocándose la cabeza, ¿no?
como que estaría pensando, ¿no? Siempre ellos muy pensativos, ¿sí? Bueno, el otro, y aquí sí han venido preguntas de ellos dos sobre su seudónimo, ¿ya? Y también sobre sus obras. En el caso del último, voy a empezar por el último, ¿ya? Él, fue una pregunta, ¿no? Bueno, decía, es conocido como, ¿no? César Moro, cuyo nombre verdadero es Alfredo Quispe Sacín. O puede ser al revés también, ¿no? Alfredo Quispe Sacín era conocido como César Moro, ¿no? Y por ahí se puede complementar un poco más también la... Bueno, entonces, un momentito, un momentito. Bueno, entonces han venido preguntas así, ¿no? En este caso, el nombre verdadero y cómo se hizo conocer, ¿ya? Y él tiene algo particular, porque él mucho tiempo vivió en Francia y siguió a André Breton. O sea, el surrealismo lo trajo consigo. Por eso se dice que el más surrealista de todos los representantes peruanos es César Moro. Y fue una pregunta también que complementó la que les mencioné hace un momento, ¿no? Bueno, en este caso era conocido como, bueno, autor, ¿no? Autor de la obra de la Tortuga Ecuestre, porque su poemario justamente la Tortuga Ecuestre es un poemario 90% escrito en francés, en idioma francés, y 10% en español, ¿ya? Autor de la Tortuga Ecuestre, su nombre es Alfredo Quispe Sacín, ¿no? Representante del surrealismo y uno de los más destacados en ese istmo. Y justamente en las claves estaba César Moro, ¿ya? Sí, a veces las preguntas la complementan de esa manera, ¿no? El otro que tenemos aquí también es el que se hizo conocer como, bueno, se hizo conocer como Martín Adán, pero él se llama Rafael de la Fuente Benavides, ¿ya? Ahí está justamente sus obras, La mano desasida, La rosa de la espinela, Travesía de Estramares. Y por supuesto encontramos ahí La casa de cartón. Esta obra, La casa de cartón, al inicio era un proyecto escolar nada más. Él lo escribió cuando tenía 16 años, ¿ya? Y lo presentó, bueno, a muchos les agradó porque hablaba de una realidad que en ese entonces se vivía justamente en lo que era el balneario de Barranco, ¿no? Y él lo escribió visitando a su maestro. Su maestro justamente es un literato peruano. Era nosotros lo conocemos como el representante del simbolismo. Era el poeta simbolista. No sé si ustedes recuerdan quién es. Él tenía obras como, por ejemplo, poemarios, simbólicas, la canción de las figuras. Y dentro de estos poemarios, en el caso de la canción de las figuras, estaba La niña de la lámpara azul. Excelente, Yair. Eguren, José María Eguren. Era el maestro de Martín Adán, de Rafael de la Fuente Benavides. Y él lo visitaba justamente en su casa, una casita que ahora son digamos, de ladrillo y cemento, pero antes eran de madera. Y para cubrir su techo, inclusive ponían no solamente madera, cartón y plástico para que no pasara el frío, ¿no? Así se dice, ¿no? Entonces, esos sucesos, esos hechos y por supuesto la poesía de aquel entonces, retratado en la casa de cartón de Martín Adán Rafael de la Fuente Benavides. Excelente, muy bien. Entonces ya sabemos, todos son surrealistas, casi todos, casi todos son surrealistas. El más surrealista de todos es César Moro y el futurista es Juan Parra de Riego. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? Como les mostré aquí, están los 5 metros de poemas. Y yo les invito tal vez un día antes de su examen, ¿no? O 2 días antes de su examen final, vayan un momento a la Casa de la Literatura, ¿no? Que está a la espalda del Palacio de Gobierno. Es gratuita la entrada por si acaso.
salvo que quieran ver una representación teatral ahí que a veces hay y te cuesta 5 soles a lo mucho, ¿sí? Un poco para que se distraigan la mente y también refuercen lo que en clase hemos estado desarrollando, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Deditos arriba. Muy bien, ahí está el dedito arriba. Muy bien, Carla. Profe, ¿alguna Seguimos. razón para que se pongan esos apodos? Bueno, los apodos más que todo cuando les preguntan, ¿no? ¿Por qué Martín Adán en este caso? Bueno, más que todo es una cuestión personal, por así decirlo, ¿no? Radica, por ejemplo, en el caso de Martín Adán, la palabra Adán representa, bueno, digamos, el primer hombre, ¿no? Sobre la tierra, en la cuestión religiosa, ¿no? A pesar que muchos de ellos no creen en Dios, y en el caso de Rafael Fuentes de Navides, en su momento, claro, hay creencia en Dios, luego ya no cree en Dios, luego vuelve a creer en Dios. Entonces son momentos que los literatos a veces pasan, ¿no? Y en este caso él va a adoptar ese nombre como para hacer ver que él es el primero en exponer, digamos, estos tipos de caligramas aquí en el Perú, ¿no? Como los 5 metros de poemas en este caso, ¿no? Sí, la mayoría eran ateos, ¿no? Algunos eran agnósticos, como se dice, ateos, agnósticos, otros escépticos, tenían que ver para creer, ¿no? Una situación así se daba, ¿no? Entonces, son situaciones que cada escritor tenía en su momento, ¿ya? Y César Moro, ya pues ya recordamos, pues en este caso, ustedes han escuchado, hemos visto nosotros también, por supuesto, en el Renacimiento, al autor de Utopía, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba él? Tomás. Tomás. ¿Su apellido cuál era? De Utopía, Laura Utopía. Tomás Moro. Tomás Moro, muy bien, Tomás Moro, inglés, ¿cierto? Entonces, en relación a ese escritor, él toma el apellido Moro, por ejemplo, ¿no? O sea, es una cuestión particular que cada escritor tenía de admiración a alguien, de creer en algo o querer ser alguien, en este caso de Martín Adán y en el caso de César Moro, ¿no? Y César, ¿por qué? Porque César representa un hombre, digamos, bueno, por así decirlo, emblemático, histórico, ¿no? ¿Quién no quería ser un César? Dice, ¿no? Entonces, él se representa lo grandioso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Son situaciones, posturas que cada uno tuvo en su momento, pues, ¿no? Muy bien ahí, Raúl, muy bien, Yair, muy bien, Catherine. Algo así, Catherine, ¿no? Por el César, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta por ahí que haya? ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces hasta ahí? ¿Ya? ¿Sí? Ahí Carla dijo que sí, todo bien. Con ustedes también con sus preguntas, genial. La idea es que pregunten para un poco más hacer amena pues la clase y no hacer un monólogo nada más, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del máximo representante de la vanguardia peruana. Profe, ¿y él era surrealista? Sí, él era surrealista. Entonces, pero César Moro es más surrealista que él, sí. Ya les dije por qué, por la vivencia que él tuvo en Europa. Mucho tiempo, Alfredo Quispe Sassin estuvo viviendo en Europa, fue inclusive discípulo, como les dije, de André Breton, entonces trajo consigo ese surrealismo, por eso era más surrealista que todo lo demás surrealistas, en el Perú hablando, en el Perú. ¿Ya? Y aquí tenemos también a César Vallejo. Él es conocido como el poeta metafísico, el poeta universal, el poeta de la triste figura. Siempre pensativo, siempre preocupado, taciturno, inclusive algunas veces, nostálgico, ¿no? Así lo recordaban uno de sus discípulos, uno de sus estudiantes, y desde primaria, porque él era profesor de nivel primario y también podía ser secundario, no tenía ningún problema por la gramática que él manejaba. Él estudia letras y antes uno estudiaba letras, podía dedicarse a la enseñanza. Ahora no tienes que estudiar, bueno, educación en este caso, ¿no? O, profe, pero yo he visto que hay ingenieros que enseñan. Claro, pueden enseñar, pero no tienen la didáctica o los conocimientos sobre pedagogía, que es diferente, ¿no? Ahora, la experiencia sí los lleva, inclusive algunos son expertos y tienen formas particulares de enseñar, ¿no? Pero no han estudiado para ello, lo han obtenido en la experiencia, en el día a día, ¿no? Entonces, es relativo todo eso, ¿no?
Hay inclusive algunos que no son abogados, pero saben mucho de leyes, ¿no? Entonces, la experiencia tal vez en ese entorno los ha llevado a ese punto, ¿no? Entonces, Vallejo era el docente que transmitía no solamente conocimientos, sino te daba a conocer la realidad, ¿eh? Pero él te decía, esto está pasando. Medita, piensa, reflexiona, y ahí quedaba. Él no juzgaba, él no criticaba, él no defendía. Solo te mostraba la realidad y hacía que tú te pongas a pensar, a analizar, ¿verdad? ¿Sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿No? ¿Por qué se da? ¿Para qué se da? Entonces, eso generaba él, ¿no? Por eso le decían el poeta metafísico, pues, ¿no? Va más allá de simplemente lo real, por así decirlo, más allá, ¿no? Bueno, profe, y ahí dice el cholo también, ¿sí? También él decía, bueno, en todo caso, dígame cholo, pues decía, ¿no? Se va, se ve no amargado, o sea, está pensativo, ¿no? A ver, pónganse ustedes así en esa posición. ¿Estarían amargados así ustedes creen? No, amargo no. Amargo ustedes, brazos cruzados, ¿no? Pero está una mano así, pues, así como pensativo, preocupado, ¿no? Sí, Raúl, pero es una buena percepción, ¿no? Es una percepción que tienes, muy bien, ¿sí? Profe, ¿por qué le decían el cholo? ¿Sí? Sí, también se puede tomar así, Catherine, ¿no? Como que, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Algo así también, ¿no? Bueno, ¿y por qué le decían el cholo? Él justamente, él era blanco, de tez blanca, ¿ya? De tez blanca. Entonces, él estaba en la sierra y todo el mundo lo miraba como que no encajaba en ese entorno social, ¿no? Porque mayormente en aquella época, y ahora lo toman como broma, y algunos inclusive dicen, no, se está burlando, está discriminando, dicen, ¿no? Ya comienza la censura, ¿no? Ahora, ¿no? Eh, o depende quién lo diga, profe, dicen, ¿no? Porque justo ayer conversaba con un muchacho que me decía, profe, un negro le puede decir a otro negro, dice, ¿no? Cuestiones de negros, pero un blanco o uno de nuestro color de piel, que somos mayormente mestizos, no le puede decir negro al otro porque se ofende. Ah, bueno, yo le digo, depende pues cómo vaya la expresión, ¿no? Cómo tú lo digas, ¿no? Si eres de manera, justamente suena discriminador tu forma de expresarte, entonces va a tomarlo así, pero si no, ¿por qué lo tiene que tomar de otra manera, no? Entonces Vallejo iba por ese lado, ¿no? Él decía, bueno, yo así tenga el color de piel, sea blanco, no importa el color de piel, decía, yo soy de la sierra, yo soy de los Andes, soy andino, soy serrano, díganme cholo, decía. No se sientan menos cuando alguien le diga, oye, serrano, está bien, pues eres serrano porque provienes de la sierra, provienes de los Andes, en todo caso andino sería el término, ¿no? Pero, ¿por qué motivo me voy a sentir mal? No, le decía, a sus alumnos de primer, segundo, tercer grado les inculcaba eso. Y dice, hay un estudiante particular que le contagió al final, dice, lo va a contagiar al final con esa forma de ser de él, ¿no? Y este estudiante con el tiempo llegó a ser uno de los novelistas más importantes en el Perú. Novelista y todavía indigenista, porque él sí iba a defender el indígena. Inclusive fue a prisión por oponerse al gobierno de ese entonces, ¿no? Digamos, por el maltrato que venía cometiendo contra los indígenas, ¿no? Recuerden que el Estado antes era opresor, ¿sí? Y es algo que Manuel González Prada en su momento también dijo, ¿no? Qué triste que el cura, el juez de paz y el gobernador, que es parte del gobernador, representa justamente al Estado, es parte del Estado, parte de un gobierno que es elegido justamente por los representantes de ese gobierno, ¿no? Cometen los abusos contra los indígenas. Y más adelante, ya años posteriores, por supuesto, los indigenistas van a dar a conocer ese atropello por parte del Estado, como lo hizo Ciro Alegría, como lo hizo José María Arguedas, como lo hizo Manuel Escorza, cada uno de acuerdo a la corriente que defendió, de acuerdo a su procedencia, donde ellos justamente nacieron, vivieron o fueron a vivir. Entonces, Vallejos le decía eso. ¿Y se recuerda quién es ese novelista de esa corriente indigenista del norte? Novelista indigenista. Escribió obras como Los perros hambrientos, La serpiente de oro, El mundo es ancho y ¿Sí lo ajeno. quería?
Excelente, excelente. Ciro Alegría era estudiante de Vallejo en el nivel primario. Vallejo impregnó esas ideas, las ideas nada más, ya dependía uno si la desarrollaba o no, ¿sí? De lo que era justamente con el tiempo el defender a esa persona que era maltratada, discriminada, postergada, que decir, dejada a un lado, ¿sí? No tomada en cuenta, ¿no? Como era el indígena. Y en este caso, Ciro Alegría lo tomó, lo tomó. Muy bien, ese era César Vallejo, ¿no? Y como dice, ya otra vez, también vuelvo a repetirlo aquí, máximo representante del vanguardismo en el Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Trujillo, La Libertad, ¿ya? Y falleció. ¿Qué día falleció? ¿Alguien me acuerda? ¿Fue domingo? ¿Fue un lunes? ¿Un martes? ¿Qué día fue que falleció? Profe, ¿qué nos importa qué día falleció? La cosa que falleció, ¿dónde? En París. Ah, genial, en París. En París, en 1938. ¿Pero qué día? ¿Saben por qué digo qué día? Porque hay una obra, hay un poema donde él presagia su muerte. ¿Alguien recuerda? Como un adelanto a lo que vamos a ver ahora. A ver, Jorge, tocayo, a ver mi tocayo. Un viernes, dice, muy bien. En realidad, claro, él muere un viernes 15 de abril, pero en su poema, él dice que va a morir un jueves. O sea, casi presagia su muerte, casi le atina, como se dice, pero él muere un viernes 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, producto de una enfermedad llamada la malaria. Muy bien, Catherine, muy bien, Raúl, muy bien, Jorge. Él estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, letras justamente, lo que le permitió a él enseñar en el nivel primario, secundario, ¿ya? Él, de todas maneras, no le alcanzaba el dinero, entonces tenía que trabajar, digamos, o buscar otro tipo de trabajo. Tenía a su madre enferma, ¿ya? Entonces él tenía que ver por su madre y encima en ese entonces tenía un compromiso con una señorita de aproximadamente 15 años, él tenía 26, ¿ya? Tenía un compromiso ahí con ella, vivía con ella, ¿no? Entonces él no le alcanzaba el dinero, entonces dijo, tengo que estudiar otra carrera, y se viene a Lima y va a postular y va a ingresar a lo que es, lo que es San Fernando, ¿no? Que San Fernando se vincula mucho al mundo de la medicina. Bueno, ahora San Marcos, ¿no? San Marcos, San Fernando, y justamente Vallejo va a estudiar medicina, pero se da cuenta que hay cursos, ¿no?, dentro de la carrera de medicina que no van con lo que él quería, o sea, lo que él pretende hacer, ¿no? Entonces, como que no le cuadraba, no estaba de acuerdo con esos cursos vinculados al cuerpo humano o anatomía humana. Él era más de letras, él podía leer todo, pero ya interactuar con el cuerpo humano, como que no iba con él. Por eso Vallejo tiene un motivo por el cual va a dejar de estudiar medicina. Ahora, en 1918, justamente esta señorita que tenía 15 años, se llamaba María Sandoval. María Sandoval, luego Vallejo la hace conocer a ella con el nombre de Rita. O sea, no la hace conocer como María Sandoval, sino con el nombre de Rita. Y hay un poema que justamente menciona a Rita, que se llama Idilio Muerto. Ella es María Sandoval. Bueno, María Sandoval le comienza a reclamar a Vallejo el tema del tiempo. ¿Por qué? Se iba justamente a estudiar a Lima, medicina, tenía que trabajar ahí, porque estudiaba en Lima y trabajaba en Trujillo como docente, como profesor. Entonces no le alcanzaba el tiempo para ella y también dedicarle tiempo a su madre que estaba enferma. Entonces ella le reclama tiempo. Y con el tiempo le va a decir a Vallejo que ya no quiere estar a su lado, que va a separarse de él. Para Vallejo fue muy doloroso, porque decía, pero ¿por qué me dejas? Le decía. ¿Que acaso es por los rumores que hay que eres menor que yo? Le decía. No me hablas, o porque hay otra persona, le decía. No, le decía María Sandoval, es el tiempo que tienes que dedicarle a, bueno, a tus estudios, a tu trabajo, a tu madre, y para mí no hay tiempo, le dice, no hay tiempo para nosotros, le dice, ¿no? Por eso es que tengo que dejarte.
Entonces Vallejo se sintió muy triste, desconsolado, pero y a pesar que la dijo, ya dejé de estudiar por si acaso, solamente trabajo, mi madre y tu persona, como antes, le dice. No, no es suficiente, le dice. Y ella se va. Vallejo estuvo muy triste mucho tiempo, ¿sí? Y encima, peor todavía, con la muerte de su madre, ese mismo año, 1918. Y a pesar de eso, ese año publicó su poemario Los Heraldos Negros. A pesar de todos sus sucesos, ¿eh? Los Heraldos Negros. Voy a publicarlo, ¿sí? Y cuando publica, esa obra tiene un lenguaje exquisito, un lenguaje, digamos, elegante. Hay musicalidad en sus versos, ¿no? Entonces, ¿influencia de qué movimiento tenía este poemario Los Heraldos Negros? A ver, un movimiento que surgió en América justamente, 1918. Todavía el vanguardismo en el Perú no llegaba. Dijimos que el vanguardismo llegó en 1920 en el Perú. Entonces todavía no llegaba. ¿Qué movimiento era? Muy bien, Yair. El modernismo. El modernismo. Recuerden, modernismo, musicalidad. Recuerden, modernismo, lenguaje exquisito, elegante. Y ese modernismo es el que va a influenciar en su obra Los Heraldos Negros. Ahora vamos a darlo a conocer, por si acaso, más adelante en otra diapositiva, ¿ya? Bueno, entonces Vallejo, después de eso, vino a Lima. Ya falleció su mamá. Su mamá se llamaba María Mendoza. La señorita con la que convivió y tuvo una vida fue María Sandoval, que al final lo dejó. Ahora les comento, Vallejo pensó que ella lo había dejado por el tiempo, ¿no? Y tenía otras ideas equivocadas que por otra persona, por la edad. Bueno, se llevaban 11 años de diferencia, claro está. Él tenía 26, ella tenía 15, ¿no? Entonces, pero no era por eso. El motivo principal era de que ella estaba enferma, tenía tuberculosis ya. Se había detectado tuberculosis y no quería ser una carga para él. Por ese motivo que ella inventa sobre el tiempo y se aleja de él. Vallejo se entera después de eso y va a estar con mucho más tristeza todavía porque decía yo pude haber hecho algo por ella, pero ella sin embargo, como tenía a mi madre enferma, no quería ser una carga para él supuestamente, ¿no? Entonces al final se entera eso. Bueno, él viene a Lima, enseña en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que es el primer colegio de la República del Perú, ¿sí? Luego de eso, él le van a decir para que allá, Vallejo está en la diapositiva, parte superior dice máximo representante del vanguardismo en el Perú. Vallejo llegó a ser docente del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Luego de eso le van a proponer para que sea director de un colegio particular, donde los dueños, bueno, lo conocían, sabían de su profesionalismo, ¿ya? Y lo van a contratar como director, coordinador también a la vez de esa institución educativa particular. Pero ahí Vallejo conoce a la hija del dueño. La hija del dueño es una muchacha de 16 años. Entonces Vallejo parece, le gustaban pues le llamaba la atención las señoritas, ¿no? Y el padre se entera y no está de acuerdo, por supuesto, por la diferencia de edad. Por ese motivo Vallejo lo despide. Entonces Vallejo se regresa a Trujillo a enseñar en el nivel primario, ¿no? Porque él era profesor primaria y estaba tranquilo él ahí, ¿no? Por lo menos no tenía mucha situación, no quería vincularse más a temas amorosos ya, con todo lo que había pasado, ¿no? Entonces también se llamaba María, por si acaso, la señorita que conoció la hija del dueño, ¿no? Por eso hay un poema de él, un poema, donde le dice a Dios, le reclama a Dios, le dice, tú no tienes Marías que se te van, le dice. Se refería a su madre, a la muchacha que vivió con él y luego a la otra muchacha que conoció aquí en Lima, ¿no? Pero bueno, al final ya no quiso saber nada del amor en ese entonces, ¿sí? Regresa a Trujillo y su padre le consigue un trabajo como administrador en una mina en Cusco. Entonces le dice, te vas a Cusco, hijo, ahí vas a encontrar una cuestión, digamos, más rentable y se va a Cusco, ¿sí? Raúl, sí te respondí, Raúl, ¿cierto? Es el máximo representante del vanguardismo peruano. Está bien, ¿verdad? No hay problema, voy a escribirlo mejor, pero ahí está. Ya está. Entonces, él se fue a Cusco como administrador y allá en Cusco él tenía que administrar una mina
administrar una mina. Entonces llega a la mina, ¿no? Tranquilo, él llega para ver cómo es la situación, ¿no? Y veía quienes trabajaban en la mina eran campesinos. Entonces decían, pero ustedes, ¿por qué trabajan en la mina y no están en su campo? No están en el campo arando, sembrando, cosechando. No es que nos han obligado prácticamente, porque si no trabajamos aquí en la mina, nos quitan las tierras. Y nosotros vivimos en las tierras. Ahora que nos dan otra oportunidad, bueno, nos pagan de acuerdo a lo que encontremos. Nosotros también podemos quedarnos, nos pagan algo y bueno, ya con eso un poco más para la familia, ¿no? Pero Vallejo cuando llega se da cuenta que la condición en la cual trabajan es infrahumana. No hay medicinas, muchos están enfermos, no hay medicinas, no les daban sus alimentos como debía de ser y el pago para él era ínfimo. Entonces él no estaba de acuerdo con la condición de salud, social, hasta personal que le daban al campesino que trabajaba en esa mina. Prácticamente los estaban matando, decía Vallejo. Entonces Vallejo va a buscar la manera de mejorar su situación. Y decía, bueno, y si no mejoro, bueno, hay que protestar, le decía. Imagínense, ¿no? Tú eres el administrador de una mina. Ustedes, a ver, ustedes son los dueños de una mina y tienen un administrador de su mina como Vallejo. ¿Qué hacen ustedes con Vallejo? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué harían ustedes con Vallejo? Si es tu mina. Algunos van a decir, profe, yo soy de buen corazón, y le digo, Vallejo, bravo, hay que buscar la mejora, digamos, laboral del trabajador. Excelente, ese es un dueño filántropo ya, pero la mayoría de dueños, ¿qué haría con Vallejo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué harían con Vallejo? Vamos, escriban algo, ¿qué pasa? Vamos. Ya saben, conmigo pueden expresarse, no hay problema. ¿Mm? Es un curso de letras, expresión. Expresión, razón, ¿sí? Vamos. ¿Qué harían ustedes con Vallejo? Ahí Raúl, muy bien, Raúl. Ahí Raúl, te leo, Raúl. Claro, prácticamente, como dicen coloquialmente, te está levantando el pueblo, ¿no? Te está asusando la gente para que reclamen, para que protesten. ¿Qué harías, Raúl, en este caso? O algún otro compañero, Jorge, Carla, Rodrigo, Sebastián, las señoritas que temprano estuvieron ahí, Catherine. Ricardo dice huelga, profe, claro. O sea, hace todo eso, no genera huelga. Pero ustedes como dueños, ¿qué harían con Vallejo? Ustedes como dueños de la mina, ¿qué harían con Vallejo? Tienen un Vallejo de administrador que les asusa al pueblo, a los campesinos, a los trabajadores de la mina, para que protesten, para que hagan huelga, para que hagan una rebelión. ¿Qué hacen ustedes con Vallejo? Lo más lógico, ¿no? Lo van a, lo van a despedir. Claro, lo van a despedir y a Vallejo lo despiden. Y otra vez regresa a su colegio a enseñar. A él le gustaba enseñar. Él era muy bueno transmitiendo conocimientos y también, por supuesto, dando a conocer la realidad, pero no ganaba lo suficiente. No era lo que necesitaba, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso se dedicaba a otras cosas. Bueno, regresó a Trujillo y en Trujillo va a apoyar un grupo de campesinos que estaban defendiendo sus tierras. Defendían sus tierras de una transnacional que había descubierto que debajo de esas tierras había materia prima que explotar. Entonces ya les habían dicho a los dueños, a los campesinos, dueños del mercado, que desalojen, que les van a pagar, pero que desalojen. Ellos no querían irse y Vallejos los va a apoyar, los va a orientar, ¿sí? Lo particular de esto es que una mañana ese mercado amanece incendiado ese mercado, una mañana, ¿sí? Y mucha gente murió en ese incendio. Lo particular de esto es a quién culpan de ese incendio, a quién creen, a ver, porque estaba orientando, estaba apoyándolos, ¿sí? A Vallejo. A Vallejo lo van a culpar de ese incendio. En 1920. Bueno, va a ser culpado, va a ser llevado a un juicio y lo van a sentenciar a la cárcel. ¿Ya? Ahora, él en la cárcel
Él va a decir que es el peor momento que le ha tocado vivir en su vida. Muy aparte de la muerte de su madre, es el peor momento. No le desea a nadie estar en prisión, ¿sí? Vallejo se siente solo, totalmente solo, porque su padre, al enterarse de que Vallejo estuvo en prisión, un par de veces había verlo, de ahí no fue más, igual que sus hermanos. Él era uno de los 11 hermanos de la familia Vallejo, y solamente un par de veces en cuando fueron a verlo. Después estuvo solo 112 días. Y pudo ser más, porque mucha gente murió en ese incendio en el mercado y lo culpaban a Vallejo directamente. Inclusive había gente que decía, yo lo vi a Vallejo, yo lo vi que estaba echando gasolina y prendía fuego. Vallejo decía, ¿en qué momento he hecho eso? Decía Vallejo, y no había hecho, él no lo había hecho. Estaba siendo culpado por algo que no cometió. Pero, profe, el testigo, con el tiempo se demostró que habían pagado esos testigos. Con el tiempo se demostró que algunos de esos testigos que señalaba Vallejo ni siquiera vivían en Trujillo y habían llegado al día siguiente. Como alguien que no estuvo, dice que lo vio. Pero se descubrió al final, pues, ¿no? Después de tanta investigación. Entonces, profe, ¿Vallejo estuvo solo? No. Hay a veces las amistades, como se dice, ¿no? Las amistades se ven en los momentos malos más que en los buenos. En los buenos cualquiera está contigo, cualquiera se ríe, cualquiera va a una fiesta, cualquiera, ¿sí? Pero en los malos, ahí están los amigos. Y ahí aparece el amigo, su compañero de grupo, porque él formaba parte de un grupo, antes se llamaba la Bohemia de Trujillo, y después se va a formar el Grupo Norte. Y va a crear y va a fundar más adelante un diario con el mismo nombre, el diario El Norte. El director va a ser Antenor Orrego. Antenor Orrego lo va a apoyar moralmente y inclusive con los demás integrantes del Grupo Norte, como Alcides Espelucín, como Ramiro Prealé, el mismo Víctor Raúl ahí de la Torre, lo van a apoyar y van a colocarle un abogado para que pueda salir en el más breve plazo posible, menos tiempo posible, ¿no? 112 días por eso preso. Salió. Y le dijeron, Vallejo, ha salido, pero por si acaso tu caso sigue abierto. Y en cualquier momento regresas otra vez a la cárcel. Vallejo dijo, no quiero regresar. Ayúdenme a salir adelante en esta situación. Quiero juntar un dinero y si es posible me voy del país, pero yo no regreso a la cárcel. Entonces Vallejo obtuvo ganancias, ¿no? De lo que vendió los heraldos negros. Ahora va a publicar otro poemario que fue escrito en prisión, 1920. ¿Influencia de qué movimiento va a tener este poemario? 1920. ¿Influencia de qué movimiento? ¿Lo escucho? ¿O lo leo? ¿O la leo? ¿O la escucho? Vamos. 1920. ¿Influencia de qué movimiento? Lo que estamos viendo ahorita, pues, del vanguardismo. Muy bien, Yair, influencia del vanguardismo. ¿Ya? Influencia del vanguardismo. Muy bien, Raúl. Muy bien, Catherine. Influencia del vanguardismo. Esa obra, ya cuando él sale de prisión, quiere publicarla en 1922 y la va a publicar ese año, pero antes de publicarla, él envió justamente a la editorial su obra para publicarlo, le dieron un modelo y él lo lee. Y la obra, ¿sabe cómo se llamaba la obra al inicio? La obra se llamaba Cráneos de Bronce. Profe, ¿no se llamaba Trilce? Después, pero antes de que se llame Trilce, se llamaba Cráneos de Bronce. Y la obra del empastado decía Cráneos de Bronce. Autor, César Perú, decía. Entonces, lo llevó a uno de los críticos literarios que era su amigo, Raúl Porras Barnechea, y él lee la obra y dice, pero ¿por qué le has puesto Cráneos de Bronce? Le dice. Bueno, tiene que ver mucho con simplemente una expresión en la cual quiero hacer ver, ¿no? De la clase indígena, ya le dice, de las muertes que se ha generado en base a la clase social indígena, a los indígenas.
Y a este crítico le dice, un momento, a ver, yo leo tu poemario y en ninguno de los poemas hablas de la clase social indígena, no hablas de los indígenas, no hablas de las muertes que les ocasionan a los indígenas, no hablas nada de ello, le dice. Ah, ya, le dice, entonces, sugerencia, cámbiale de nombre, le dice, ponle otro nombre que tenga que ver con tu obra, que permita generar el análisis. Ah, ya, por eso le llama, o por qué lo llama. Ah, ya, le dice, muy bien. Entonces, y no coloque César Perú, pues, dice. ¿Cuántos César hay en el Perú? Le dice. Coloca César Vallejo. Has estado en la cárcel. Tienes que limpiar, tienes que mejorar esa imagen que te han creado, que te han generado. Entonces, ponle César Vallejo. Hazlo, le dice. Entonces se va al editorial Vallejo y le dice a los editores que paren, ya no impriman más, ya no empasten más, y todo lo que ha hecho ahí, hasta ahí que han avanzado, quiere cambiarlo. Y le pregunta, ¿cuánto me va a costar? Le dice, ¿no? A los editores, ¿no? La editorial. Y le dicen, te va a costar 3 soles de oro. 3 soles de oro. Se mete la mano al bolsillo y no tenía ni céntimos. Ya, dice, pero por favor, ya no imprima más con ese nombre Cráneos de Bronce. Ya no va el título. Voy a ponerle otro título. ¿Qué título va a proponer? No. Todavía no lo sé. Pero ni bien lo tenga y regreso con el dinero, ahí les voy a dar el nombre, le dice. Pero es algo más. Ya no César Perú, sino César Vallejo. Ah, ya le dice. Perfecto. Entonces se va él. Se va y sale balbuceando la palabra 3 soles de oro. 3 soles de oro. 3 soles de oro. 3 soles de oro. Tantas veces metió 3 soles de oro que al final le botó la palabra trilce, dice. Le dijo, ya sé ya qué título voy a ponerle a mi obra. Le voy a poner trilce. Y se fue a buscar dinero para que sus amistades le iban a prestar por mientras. Y ahí justamente a Crítico, que también se encontró, le dice, ya sé qué título le voy a poner. ¿Cuál? Le dice. Le voy a colocar trilce. ¿Y qué significa? Nada, le dice. Nada, no significa nada. Es una expresión nada más de un momento en el cual no tenía 3 soles de oro. Nada más, le dice. Y se va. Bueno, por lo menos das a pensar, porque trilce, ¿no? Ahora, hay algunos que dicen, profe, he leído que dice triste y dulce, ¿no? Triste y dulce, ¿no? Corto las palabras, triste, triste, y dulce, la LCE, ¿no? Triste y dulce de la vida, dice, ¿no? No, los críticos dicen eso. Vallejo no. Vallejo dice que es una expresión nada más y que no significa nada de un momento en el cual no tenía 3 soles de oro. Así es, Raúl. Momentos desesperados, medidas desesperadas. Muy bien, Raúl. Algo así le pasó a Vallejo en ese momento. Entonces fue la editorial, pagó los 3 soles de oro y cambiaron a nombre de Trilce. Por eso fue publicado con ese nombre en 1922. Y le dijeron en el 1923, casi a mitad de año, habrá sido el mes de junio aproximadamente, le dijeron, Vallejo, vas a regresar a prisión. No, dijo, no, eso jamás, no voy a regresar a prisión, tu caso ha sido abierto, parece que mañana van a solicitar tu detención. No, le dice. Y comenzó a recaudar todo su dinero, a hacer una bolsa de viaje, lo que ganaba también en el diario El Norte, donde era editor, con el director Antenor Rego, que lo había apoyado. Y también algunos van a hacer otra bolsa más para darle a Vallejo para que se vaya, y se vaya al exilio en este caso, y se va a París, se va a Europa en 1923. Y por supuesto la vida en París, en Francia, es cara. Esa bolsa no le dura mucho, que digamos. Habían días en el cual tenía que dormir en una banca, no tenía un pan para llevarse a la boca, a veces quería fumar un cigarrito y tampoco podía, pues no tenía dinero. Y por ahí veía a alguien, ¿no?, que estaba fumando y botaba, dice, cigarrillo, lo tiraba al piso y todavía faltaba un poco consumir. Y él lo levantaba y se ponía a fumarlo, dice, ¿no? Entonces, Vallejo pasó penurias en Europa, en este caso en París, en Francia. Ya luego se conoció con una señorita ahí de 19 años. Ella tenía 36, 37 años aproximadamente. Y lo va a llevar por el camino periodístico también, ¿no? Ella se llamaba Henry Mace.
ella, Mais, justamente lo relaciona en el mundo del periodismo, vinculado a las revistas, a los diarios, donde él va a hacer sus colaboraciones. Inclusive en el Perú ya tenía otra vez contacto con Juan Parra de Aviego, que era el poeta futurista peruano, representante del vanguardismo. Le va a decir: Vallejo, envíame tus escritos, yo lo publico y te voy a pagar por eso. Le decía: de esa manera te ayudas también. Y Vallejo hacía eso, pero no es como ahora, ¿no? Uno manda un correo y ya le llega a la persona automáticamente. Ahí demoraba una semana, 2 semanas, a lo mucho, ¿no? Imagínense, hasta que llegue y la dinero terminaba otra vez, era un ajetreo, una gestión burocrática tremenda, ¿no? Pero bueno, el mismo, otro también escritor peruano le da también oportunidad a Vallejo de colaborar con él, y él también colaborar con Vallejo, por supuesto, pagándole por su colaboración en su revista llamada Amauta. ¿Quién era? ¿Quién tenía su revista llamada Amauta? Autor de los 7 ensayos y la interpretación de la realidad peruana. Tenía esa obra, los 7 ensayos, que era un ensayo justamente. ¿Quién era? ¿Alguien recuerda? José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui justamente le va a pedir a Vallejo también que pueda contribuir con él, y él también lo va a hacer con él. Muy bien, Raúl, Mariátegui, ¿sí? Entonces, ya tenía ese apoyo, ese respaldo económico, ¿no? Conoció a esta muchacha, y esta muchacha lo lleva a otro círculo, ¿no? Otro círculo literario, periodístico, por así decirlo, francés, y él ya estaba relacionándose con el francés también, por supuesto, y ahí ya termina su relación con ella, no duró mucho, que digamos, y conoce en ese entorno, en el otro entorno, conoce a Georgette Philippard, quien va a ser con el tiempo su esposa y lo va a acompañar hasta los últimos días de su vida. Y Georgette Philippard, ¿sí?, lo presenta con su mamá. También Georgette, por si acaso, era una muchacha de 19 años, y él tenía 37, igual 37, 36 años aproximadamente. Se lo presenta a su mamá, y su mamá le dice, ¿no?, a Georgette, luego le dice: ¿sabes qué, hija? Ese señor no te conviene, le decía. ¿Por qué, mamá?, le dice Georgette. Si César es un buen hombre, le dice. Bueno, la verdad, uno no tiene una posición económica. Tú la tienes por tu profesión, pero él también desarrolla el mismo que yo. Sí, pero no gana como tú, le dice. Así que no estoy de acuerdo. 3, es mayor que tú, le dice. Es mayor que tú. No, le dice, no estoy de acuerdo con ese compromiso. Así que la única forma que yo pueda permitir que ese hombre esté contigo es estando muerta, le dice. Esa frase, ¿no?, Georgette la da a conocer en su momento, más adelante, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Porque no permitía formalizar. En 1929 su madre fallece, de Georgette Philippard, y ese año decide formalizar con Vallejo, y Georgette lo lleva a su casa y vive con él en su casa. Antes no podía hacerlo. Y muchos dicen que se casa, ¿ya?, pero no se casa ese año, se casa 2 años después, en 1931. Pero bueno, ahí hay registros, pues, ¿no?, que uno dice 1929, otro dice 1931. Bueno, en el 31 justamente se da un viaje, como un viaje de luna de miel, por así decirlo, y se van a ir a Rusia. Entonces, se relaciona mucho el año 1931 con el viaje de luna de miel, pues, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Bueno, viajan a Rusia, y a Rusia Vallejo va a ser parte de esa cultura de este país, y se va a impregnar ahora del socialismo. Por eso se dice que Vallejo tuvo 3 etapas. La primera etapa era modernista, los heraldos negros. La segunda etapa era vanguardista, Trilce. Y la tercera etapa va a ser socialista. Y encontramos 2 poemarios que más adelante, bueno, son póstumos, sí, póstumos, como Poemas Humanos, como España, aparte de mí este cáliz, que son de tendencia socialista, ¿ya? Entonces, ese es César Vallejo. Estando allá en Rusia, se impregna de socialismo y decide regresar a Francia, y quiere crear un partido socialista en Francia. Y los franceses no quieren socialistas en su país. Francia, hay remanentes del socialismo, ¿no?, por ahí algunos que todavía tienen la idea,
pero no es un país socialista, pues. ¿No? Entonces es democrático, republicano, por así decirlo. Y a Vallejo lo van a querer extraditar al Perú, pero a Vallejo no le convenía, pues, ¿por qué? Porque desde el día que salió Vallejo hasta que falleció, su caso judicial estuvo abierto. Así que si él ponía un pie aquí en el Perú, iba a prisión de frente. Por eso que él siempre llamaba y no le decían, ¿ya puedo regresar? No, Vallejo, tu caso está abierto. Ya ni modo, seguía ahí por eso. Él, desde el primer día que salió quería regresar, pero no podía, pues porque no quería prisión, no quería ir a la cárcel. ¿Ya? Bueno, así que su esposa se lo va a llevar a otras partes de Europa, entre ellos, en 1936, el viaje a España. Se da un viaje a España donde él presencia la guerra civil española. Y él ahí escribe ese poemario, España aparte de mí este cáliz. Él escribe ahí ese poemario. ¿Ya? Bueno, y de ahí, estando ahí, él se enferma, le da el paludismo, le da la llamada fiebre amarilla, la malaria que también le llaman, esa enfermedad le rebrota, una enfermedad que tenía de niño, le rebrota, ahora ya de adulto ya. Entonces Georgette le dijo, no, vamos a París para que te traten en el seguro. Estaban casados, pues, no tenía seguro. Lo lleva, pero muy tarde ya. Él justamente fallece en París un Viernes Santo, 15 de abril de 1938. Profe, y sus restos están en el Perú. Su esposa no quiso que lo trajeran. Miren, el Estado peruano, bueno, el gobierno peruano en ese entonces, ya una vez muerto Vallejo, bueno, murió ya su caso cerrado, pues ya no había otra forma ya. ¿Qué va a seguir? ¿Quién sigue el juicio después de muerto? Nadie, ¿cierto? Entonces ya, como ya murió, caso cerrado, y le dicen ya a la viuda, señora Georgette Philippa, los restos tráigalos acá. Y yo le digo, un momentito, no. Él sufrió muchísimo cuando quiso por querer regresar a su país. Sufrió mucho. Y acá sufrió más todavía porque estaba en un lugar donde le costó mucho adaptarse. ¿Sí? Y aquí tuvo los mejores momentos de su vida porque vivió a mi lado y vivimos juntos felices, tranquilos. Con sobresaltos tal vez como toda familia o toda pareja puede tener. Pero él era feliz aquí. Yo no lo conocí feliz allá. Así que él se queda aquí. Y ella venía de vez en cuando acá al Perú a visitar, a reuniones, a tertulias, a conversaciones literarias, ¿no? No, ya falleció ella ya falleció ya, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ese era César Vallejo. Ahora, las obras, bueno, la temática de sus obras, justamente de Vallejo, está vinculado al sentimiento de orfandad. Se sentía solo, ya su madre había fallecido, ya, y su padre era, bueno, distante a él, ¿no? Tenía nostalgia por la niñez. Por eso que enseñaba, en el nivel primario él enseñaba y veía todas las carencias que tenían los niños en la sierra de nuestro país, ¿no? Claro que sí, ella se quedó con los derechos de las obras de Vallejo. Por eso inclusive ese poemario póstumo, ella con su amigo Raúl Porras Barnechea, amigo de Vallejo por si acaso, le proponen el título, Poemas Humanos. No es el título de Vallejo por si acaso, Poemas Humanos. Lo propone ella en coordinación con Raúl Porras Barnechea, por ejemplo, ¿no? Y España, aparte de ese cáliz, es póstumo, el título sí era de Vallejo, pero lo publican después de su muerte, ¿no? Bueno, regresando a los temas, se ve también el tema de la nostalgia por la niñez, ¿sí? Es el tío del tiempo, la idea de muerte, el amor, el recuerdo de la familia, ¿sí? Y la preocupación por el destino del hombre. Era lo que siempre le preocupaba, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará aquí más adelante? Y muchos ahí como una crítica, ¿no? ¿Por qué pensar que va a pasar más adelante? ¿Por qué pensar que le va a suceder al hombre más adelante? Que vivan lo que tengan que vivir, de la mejor manera, eso sí, sin perjudicar a nadie, con algo que cuesta con el tiempo desarrollar y aprender, el saber convivir. Entonces, algunos mencionaban eso como crítica a Vallejo, que se preocupaba mucho por lo que vendrá más adelante. No sabemos si vamos a llegar más adelante, es algo relativo, ¿no? Entonces, son cosas que a veces se planteaban sobre la
poesía y pensamiento de Vallejo. Muy bien, obras de Vallejo. Muchos recuerdan a Vallejo y dicen, Vallejo Trilce, Vallejo eran los negros, Vallejo España, par de Mestre Cáliz, y se olvidan de poemas humanos, inclusive algunos. También es parte lírica, por si acaso. Pero tiene otros géneros también Vallejo. Por ejemplo, tiene ensayos. Ese ensayo que justamente cuando estuvo de viaje por Rusia en 1931, contra el secreto profesional, el arte y la revolución, ¿no? Él se quedó muy impactado como Rusia seguía, digamos, subliminalmente, interiorizaba en las personas la idea de la revolución, del socialismo, ¿no? A través del arte, de la pintura, de la música, del baile, ¿no? Lo insertaban y los rusos asimilaban esas ideas, ¿no? Entonces le llamó mucho por eso muchos con el tiempo que tienen esa tendencia socialista, ¿sí? Entre comillas digo yo siempre, ¿ya? De protesta, de reclamos, ¿no? Es genial, es interesante, ¿ya? Pero cuando lo utilizan para otras cosas, ahí ya se tergiversa y ahí malogran esa poesía, ¿no? Esa novela. Entonces, Vallejo no lo entendió como ahora algunos lo entienden, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? O inclusive algunos dicen, no, Vallejo era socialista, Vallejo era comunista, dicen, ¿no? Vallejo tenía las ideas de un socialismo, pero bien llevado, bien interpretado, no el mal o el que sacan provecho, ese no, ¿ya? Entonces, el ensayo justamente es una de las especies expositivas que va a desarrollar César Vallejo. En el dramático tenemos el teatro, justamente está los dramas, como Lockout, Los Hermanos Colacho, ¿sí? Y la obra que fue pregunta ese Previ fue La Piedra Cansada, ¿sí? Colocaron obra de César Vallejo. Ya, buscaron Trilce, no había Trilce. ¿Eran los negros? No había los negros. ¿Poemas humanos? No había poemas humanos. España Perdiente tampoco. Y había en las claves La Piedra Cansada, que es un drama, obra dramática en el teatro de César Vallejo. Profe, ¿las demás qué eran? Las demás eran obras de Valdelomar, de Guren, obras ¿cómo se llama el otro que vimos de José Enrique Rodó, ¿no? Ariel, por ejemplo, ¿no? Entonces, no eran, pues, no eran. Bueno, fue la obra que fue tomada en cuenta, por si acaso. En narrativa, también importante una obra, porque también obra en la cual se da a conocer, se da a conocer, ¿sí? El abuso por las transnacionales, ¿no? En la mina de Quivilca, Cusco. La novela se llama El Tungsteno. Recuerden que les comenté que Vallejo fue administrador en una mina. Esa novela trata de eso. Su vivencia lo plasmó en la novela El Tungsteno, que también ha sido pregunta de C. Previ, ¿ya? Novela de tendencia social, dicen inclusive algunos. El Tungsteno. La otra novela es Fabla Salvaje, por mencionarla nada más, la más importante, Tungsteno. En cuento está Escalas Melografiadas, y el más importante de sus cuentos, que es póstumo inclusive, Paco Yunque, donde se ve el tema de la, como le dicen, de la desigualdad, ¿no? El rico contra el pobre, una desigualdad social, y es lo que denuncia Vallejo aquí, porque el profesor inclusive trata como que de apoyar al que tiene la razón, que en este caso es Paco Yunque, ¿no? Porque él había dado el examen y no Humberto Grive, que había puesto su nombre en vez del otro, ¿no? Entonces, pero aún así no puede hacerlo, ¿por qué? Porque lo amenazaron al profesor de que tal vez sería su último trabajo. Interesante, ¿no? Interesante denuncia social que hace César Vallejo en Paco Yunque. Muy bien, y vamos a lo lírico. Justamente encontramos las tres etapas de Vallejo en lo lírico. Dijimos modernista, vanguardista y socialista. Acá Los Hermanos Negros, justamente de tendencia modernista, dijimos ya, publicada en 1918, compuesta por 69 poemas, y aquí hay que recordar algunos poemas. Estos poemas están dentro de las partes, de las 6 partes que tienen Los Hermanos Negros. Los Hermanos tiene 6 partes. A ver, una de las partes es Plafones Ágiles, el otro es Buzos, el otro es De la Tierra, el otro es Nostalgia Imperial, o Nostalgias Imperiales, perdón. Truenos, y el otro es Canciones de Hogar.
Dentro de cada título hay un poema emblemático, importante. En este caso, en Plafones Ágiles, Bordas de Hielo, en Buzos, El Palco Estrecho, el de la Tierra, El Poeta de Asomada, Nostalgias Imperiales, Idilio Muerto, en Truenos, Los Dos Eternos, y en Canciones de Hogar, Espergesia. Profe, ¿qué poemitas hay que recordar aquí? Porque se prevé también, ¿no? Poema que forma parte del poemario Los Heraldos Negros, y en las claves estaba, por ejemplo, Idilio Muerto. En otra pregunta similar, en las clases estaba Los Heraldos Negros, que dice, ¿no? Primer poema del libro o del poemario Los Heraldos Negros. Y en las claves estaba Los Heraldos Negros, que es el primer poema que forma parte del poemario Los Heraldos Negros. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá hay que recordar ese poema Los Heraldos Negros, Idilio Muerto, donde justamente recuerda a María Sandoval, que en realidad la va a hacer conocer como Rita, pero se llama María Sandoval, su primer amor que tuvo Vallejo. ¿Sí? Los Dos Eternos, en este caso, que es dedicado a Manuel González Prada. Y el poema Espergesia, donde inclusive hay una frase ahí que dice, yo nací el día en que Dios estuvo enfermo. Los temas, la cultura andina, el hogar provinciano, de tendencia modernista. Su otra obra, ahora de tendencia vanguardista, Trilce, publicada en 1922 al salir de prisión, compuesto por 77 poemas, 77 poemas, todas enumerados en romano. Y ahí hay que recordar el poema 28, donde da a conocer el sentimiento de orfandad. Y aquí crean palabras, pues, en el logismo enigmático, palabras sin significado. El título, digamos, tentativo que iba a tener, Cráneos de Bronce, bueno, al final le llama Trilce. Los temas, hay cárcel, soledad, ausencia de la madre ha fallecido ya. Y se quiebra la sintaxis convencional, o sea, hay ruptura gramatical, producto de la tensión emocional, que genera un hermetismo en el contenido del mensaje. Muy bien, y aquí tenemos este poemario que no tenía título, como les dije, y fue propuesto por su esposa, Georgette Philippan, y su amigo Raúl Porras Barnechea. Y le van a colocar el nombre de Poemas Humanos. O sea, el título no le pertenece a Vallejo, sino a su esposa y su amigo. Compuesto por 91. Ah, ya. ¿Por qué su poemario Trilce enumerados en romano? Es un estilo también, pues. No quería colocarle nombres y para variar le coloca los números en romano. Solamente es un estilo nada más, una idea que tuvo Vallejo y lo quiso plasmar así. ¿Sí? Es como recuerden ustedes en lo Gustavo Adolfo Bécquer, en sus rimas, también quiso colocarlas casi todas en romano, menos tres, ¿no? Que era para Casta, a Elisa y Amor Eterno, ¿no? Que era para Julia Spin, su musa de Gustavo Adolfo Bécquer. Algo similar con Vallejo, pero en relación más que todo a que era un estilo nada más, ¿no? De enumerarlos. Sí, bueno, es un estilo, pues, ¿no? Más que todo porque a veces dice, tengo que pensar tanto el título de un poema y a veces no concuerda, pues, con el poema, ¿no? Entonces, mejor no pensar tanto y le coloco un número, ya está. Ya que las personas cuando lean, le den el título que quieran. No hay problema. La vanguardia tiene ese pensamiento, como le dije hace poco, ¿no? Bueno, está compuesto por 91 poemas, ¿sí? Y aquí hay que recordar el poema donde presagia su muerte, ¿ya? Piedra negra sobre una piedra blanca, ¿no? Y ahí presagia su muerte, pero no coincide con el día, por si acaso, ¿no? Porque él fallece un viernes y él dice que va a un jueves de otoño, ¿no? Ese poema forma parte de Poemas Humanos, ¿ya? El otro es España, aparte de Mías Cáliz, que también es póstumo después de su muerte, igual que Poemas Humanos, ¿ya? Y de tendencia socialista. Y aquí este poemario comprende 15 poemas, inspirada en la Guerra Civil Española. Y aquí hay que recordar el poema 12, que se llama Masa, donde la solidaridad es capaz de vencer a la muerte. Los que han leído, genial y saben a qué me refiero, ¿no?
Porque hay un estribillo que dice, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Profe, si es un cadáver, ¿cómo va a seguir muriendo? ¿Cierto? Es lo contradictorio, lo absurdo, bueno, parte de, ¿no? Del vanguardismo, por así decirlo. Bueno, después de eso menciona que al final el hombre vio, porque todos los hombres de la tierra lo rodearon, le dijeron que se quédate hermano, le dijeron, ¿no? Entonces, no te vayas. Él abrió los ojos, se puso de pie, abrazó al primer hombre y se echó a andar. Clásico, ¿no? Clásico, muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a hablar de nuestro amigo César Vallejo. Vanguardismo, representantes, características del vanguardismo en el Perú, ¿ya? Peruano. Ahora vamos a leer, a ver, ¿quién quiere leer este poemita? A ver. ¿Quién quiere leer? A ver, ¿quién quiere? No se peleen, por favor, solamente una persona nomás. Quiero que pueda leer este poema, por favor. ¿Sí? ¿Hay quien se anima a leerlo? A ver. Alguien, vamos. Alguien, una señorita, un varón que quiera leer, a ver, este poema, que nos deleite con su voz melodiosa, en el caso de las damas, en el caso de los varones, con su voz estruendosa y varonil, por supuesto. A ver, una lectura. Ahí Raúl dice, invoca a alguien. Bueno, a ver, ¿a quién está invocando? ¿Ustedes la conocen o lo conocen? Tal vez para que pueda leer, por favor, nos acompañe con la lectura de ese pequeño poema, que es el poema que forma parte del poemario Los Heraldos Negros. Ailén, a ver, Ailén, ¿estás por ahí? Ailén. A ver, vamos, breve nomás, porque ya la hora nos gana. Para no leer solo, pues, porque ya he hecho un monólogo hoy día. Si no fuera por Raúl, no fuera el joven que aprende su audio y participa, Catherine, Yair ahí, también Carla ahí también está presente, Jorge, bueno, Jorge otra vez también está ahí, Catherine, ya dije el nombre ya, ¿no? Catherine, después, ¿quién más estuvo hoy día? Niurka ahí saludando temprano, Vanessa, Sebastián también estuvo ahí en el chat. Yo sé que todos quieren participar, sé que todos están atentos a la clase, pero tengo una leidita, pues, este poemita, breve. Nadie los ve, porque están sin cámara, solamente su voz nada más. Vamos, Raúl, Eduardo, vamos, uno de ustedes dos, anímense. Lourdes, ahí está Lourdes que dice con Catherine Ailén, alguien, a ver, breve, miren, un minuto más, un minuto más se va. Estamos perdiendo el tiempo, dice Vallejo. Vallejo dice el tiempo. Importante es el tiempo. Lourdes, digamos, una leída a este poema. Es interesante el poema, es interesante leerlo. Vamos. La mía tampoco es muy buena y la cosa es que nos escuchen. La interpretación, la percepción, lo de menos. Que sean de 5, dice. Bueno, Ariel dice, no, dice Ariel, no, Ariel, no importa, lo importante es leerlo. Sin autotune, vamos, sin autotune. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, Lourdes, no hay problema. Los que tienen dificultades con el audio, bueno, y hay bug en casa, es cierto, ¿no? Un poco complicado. Bueno, ya pasaron 2 minutos. Entonces yo voy a leerlo, voy a leer ya. Les he solicitado, y vienen más poemas, ¿ah? Vamos a ver, para dar las claves, ¿ya? A ver, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas obscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de aquella fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposara, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida
tan fuertes, yo no sé. Ahí me trabé, por ejemplo. Sí, es parte de, pues, uno no es perfecto, ya se ha dicho ya. ¿No? Podemos equivocarnos, tal vez uno lee, estaba leyendo una línea más abajo, ya estaba leyendo y cuando doy cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero tiene que seguir, pues. Ya, muy bien. Entonces, este poema, por ejemplo, dijimos que da a conocer un tanto el mundo andino, ¿no? La vida familiar, ¿sí? El poemario en sí, los heraldos negros. ¿Ya? Y acá un tanto que blasfema contra Dios, ¿no? Tal vez ya porque ha sufrido o ve el sufrimiento ajeno. Es un poema muy interesante, ya dijimos, de tendencia modernista. ¿Ya? Aquí el poema 28 de Trilce. ¿Ya? A ver, ¿alguien se anima? ¿Ya se animaron? No lo hicieron. En RB, de hecho, tienen que leer, supongo, ¿no? Estarán leyendo ahí, ¿no? Muy bien, poema 28 dice: he almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen, por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me ibas a servir de tales platos, distantes esas cosas, cuando habrase quebrado el propio hogar? Cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. A la mesa de un buen amigo almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías que hablan en tordillo de tinte de porcelana, viciando por todos sus viudos alveolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque estase en su casa, así, qué gracia, y me han dolido todos los cuchillos de esta mesa en todo el paladar, el llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce, y el aceite funerio, el café, cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Ahí está, ¿sí? Ahí está el poema 28 de Trilce. Ahí están debatiendo ahí en el chat ustedes, ¿no? Bueno, muy bien. Este poema, por ejemplo, aquí nos habla de la ausencia de la madre, ¿no? ¿Sí? No está presente, claro, ya falleció y él escribió este poema estando en prisión. Ya luego se publica a su salida en el año de 1922, ya con el nombre de Trilce, pero antes iba a llamar Cráneos de Bronce, dijimos, ¿no? Entonces, es de tendencia vanguardista porque él en la cárcel estuvo en 1920 y en ese contexto es que escribe esta obra. ¿No? El otro poema se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. Y dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Aquí él presagia su muerte, ¿sí? Presagia, pero no muere ese día. Recuerden que él muere un viernes, ¿ya? Muy bien, interesante poema. Ya saben que Piedra Negra sobre una piedra blanca forma parte de poemas humanos. Ya saben que este título, Poemas Humanos, fue dado por su esposa y su amigo Raúl Porras Barnechea. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y casi para terminar, Massa. Hay dos poemas Massa, hay uno más aparte de este, y si no, bueno, yo seguiré leyendo, pues, ¿qué voy a hacer? No quieren participar, no quieren expresarse de manera verbal, solo quieren escribir nomás. No hay que hacerlo, ya les dije, Profe, tengo una clase. Sí, ya yo lo leo. ahí está. ¿Cómo te llamas, hija? ¿Emily? Emily. Sí. Emily. A ver, por favor, Emily, deleítanos, a ver, Emily. Genial. Yo no sé recitar, pero ya pues nadie lo hace. No, yo tampoco, yo la poesía la leo, yo no la recito porque no soy mucho de poesía, a mí no me gusta la poesía.
La leo porque, bueno, pues es bonito, es interesante, ¿no? Bueno, vamos, Emily. Ok. Al fin de la batalla, y muerto ya el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre. Échese a andar. Excelente, excelente, Emily. Muy bien. Este poema se llama Masa, ¿sí? Y forma parte de España, parte de Mies de Cáliz. Recuerden que este poemario, que lo escribió en vida, pero fue publicado de manera póstuma por su esposa, con el mismo título que lo colocó Vallejo. Ese título sí le pertenece a Vallejo, pero lo publicaron de manera póstuma. Es en relación, inspirada en relación a la Guerra Civil Española. No se olviden, ha sido pregunta ya de ese previo. Muy bien, Emily, muy bien. Y el estribillo, ¿no? Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Ya ha sido pregunta también de ese previ. En una oportunidad han colocado una parte de este poema, ¿sí? Acudieron al 20, 100, 1000, 500,000, clamando, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿A qué este verso, a qué poema pertenece? Y en las claves estaba masa, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tranquilos, tranquilos ahí en el chat. No se emocionen. Emily, muy bien, Emily. ¿Alguien quiere leerlo en un varón? A ver, tanto que hablan, tanto que escriben, a ver, los varones, a ver ahí. A ver, escriben, escriben, a ver, los varones. Un varón que lea Idilio muerto, a ver. Vamos, se acaba el tiempo. No creo que solamente sean de escribir, ¿no? También deben ser de expresarse verbalmente, no solo a través de la escritura. Ese Jorge. No tengo lengua, profesor. ¿Cómo no va a tener lengua, mi estimado Jorge? Qué gracioso. Bueno, es una exageración esa, Jorge, ¿eh? Es una hipérbole, estás exagerando ya. Bueno, a ver, Raúl o Jorge, mi tocayo dice no tiene lengua ya. O Eduardo, a ver, uno de los dos. Terminamos la clase, vamos, ya vemos con broche de oro. A ver, un varón. Vaya a ser otra dama, puede ser también que se anime. Bueno, bueno, a ver. Yo lo voy a leer. Ya, dice, Idilio muerto. ¿Qué queda? Dice. Muy bien. Dice, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que adormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos? ¿En qué actitud contrita? Planchaban en las tardes blancuras por venir. Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela? De sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar. Ha de estarse en la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. ¿A quién recuerda aquí? A María Sandoval, aquella muchacha que al final, bueno, lo dejó a Vallejo, es cierto, pero ya dijimos que era por una cuestión de enfermedad, que al final les entera. Este poema forma parte de los Heraldos Negros, también de tendencia modernista. Muy bien, muy bien. Muy bien, hasta ahí entonces es nuestra clase del día de hoy. Vamos a entrar a la separata de esta clase, por favor. ¿Sí? Vamos a separata para las claves de una vez. O en la tarde. ¿Qué dicen ustedes? En la tarde, profe. En la tarde. Ya en la tarde entonces. Las claves, ¿ya?
Resuelvan ustedes y en la tarde vemos las claves de esta unidad. Ya. ¿Quién habló ahí? Bueno, ahí ha hablado, mira, ve. En la tarde, profe, y no puede leer el poema, ¿no? Bueno. Lo iba a leer, pero usted ya leyó, pues. Ah, ya, Eduardo, ya, genial, genial. Intención hubo, la intención es lo que vale. Muy bien, Eduardo. Te gané por unos segundos, tal vez. Bueno, ya la próxima ya. Muy bien, señoritas jóvenes, eso es todo por ahí entonces. Hidrátense y les queda una clase más, creo, en la mañana, de la mañana, ya en la tarde nos vemos más, nos vemos luego, ¿ya? Cuídense mucho, les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, les vaya bien, cuídense. Nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde, cuídense mucho. Almuercen. Después, claro, ¿no? Por si acaso ya descargué la asistencia también.